Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido y felices fiestas. Bueno, esta semana voy a comentaros una película que es, es una película de antologías de la Amicus, que es nada más y nada menos que la versión que se hizo cinematográfica de Historias de la Cripta, que es anterior a la serie. O sea, muchos recordarán la serie que se hizo a principios de los 90 de Historias de la Cripta, con el Guardián de la Cripta. Yo recuerdo que era una serie que me encantaba, la hacían en Telecinco los fines de semana y a mí me encantaba. Estaba esperando que llegara, no recuerdo si la hacían los viernes, creo que era los viernes por la noche. La hacían allá a las 11 y pico, no recuerdo bien. Pero yo estaba deseando de que llegara el día para ver el capítulo de Historia de la Cripta, ¿no? Con aquel guardián de la cripta, se veía al principio la mansión esa pedazo mansión súper lúgubre, ¿no? Al comienzo, con la musiquita hasta que llegaban a lo que es a su cripta, donde cada vez contaba una historia diferente. Se hicieron unas cuantas películas, porque se puso muy de moda la serie, y se hicieron unas cuantas películas que fueron... eran largometrajes que presentaba el Guardián de la Cripta. El primero fue El Caballero del Diablo. Eran películas largas, películas enteras, que era como una historia del Guardián de la Cripta, pero era una historia larga, era una historia no cortita, porque las duraban media hora, pues era un largometraje ya. El primero fue El Caballero del Diablo, luego El Club de los Vampiros, y la tercera fue El Ritual, que en la de Ritual entra dentro de lo que sería Historia de la Cripta, de esas películas que se hicieron de Historia de la Cripta, pero no salía presentando la del Guardián de la Cripta. Sí que salía en El Caballero del Diablo y en la del Club de los Vampiros, pero en la del Ritual no salía. El caso es que anterior a todo esto se hizo una película. Y es un poco, ¿cómo decirlo? Irónico, ¿no? Porque, bueno, la Amicus, la productora de esta película es la Amicus. La película se llama Condenados de Ultratumba, le pusieron, pero el título original era Historias de la Cripta, que estaban basadas en, que por cierto, tengo ahí preparado, que lo preparé en el ordenador porque me pasó mi hermano algunos cuantos cómics, bastantes cómics de Historias de la Cripta, que están muy bien, y lo tengo ahí preparado en el ordenador. No sé cómo se verá esto. A ver, ahí está. Bueno, no sé, a ver que enfoque bien. Ahí, no sé si se... Bueno, esto sería... Los cómics constaban de Historias de la Cripta, ¿no? Sería eso. Este sería El Guardián de la Cripta. Y luego también habían varias historias de lo que es de Historias de la Cripta. Y luego estaba este tipo, que es El Guardián de la Cámara de los Horrores, que era otra sección, que era lo mismo. Estaba Historias de la Cripta, La Cámara de los Horrores y El Caldero de la Bruja, que viene después de este. Entonces te venían varias historias. De historias presentadas por el Guardián de la Cripta, que eran Historias de la Cripta. Luego estaba otra sección que era el Baúl de los Horrores, que eran presentados por el tipo ese, que eran lo mismo, en realidad eran las mismas historias. Luego estaba El Caldero de la Bruja, que lo presentaba... Aquí está la bruja, El Caldero de la Bruja. Y bueno, y eran otras historias. Entonces, los cómics se componían de eso. Como de 3 secciones, que era igual, eran en realidad las mismas historias, ¿no? Pero bueno, unas eran presentadas por el Guardián de la Cripta, te ponía Historias de la Cripta y te presentaban pues a lo mejor 2 o 3 historias del Guardián presentadas por el Guardián de la Cripta. Luego te salía El Baúl de los Horrores, también 1 o 2 historias, solían ser casi todas de Historias de la Cripta, lo que es del Guardián de la Cripta, eran como las que más historias realizaban. Pero luego te venían otras historias de El Baúl de los Horrores, presentadas por otro tipo, que era el Guardián de la Casa de los Horrores o no sé qué historia, y luego estaba el Caldero de la Bruja también. El caso es que, bueno, se hizo, estos cómics que salieron de terror se popularizaron en Estados Unidos en los años 50, son cómics estadounidenses. Entonces es raro que la primera versión que se haya hecho en el cine de estos cómics sea una película inglesa. Pero Amicus es una productora, como ya comenté una vez, que apareció en Inglaterra en los años 70, que la creó Milton Subotsky, y digamos que ellos traían los guiones, casi todos, eran provenientes de Estados Unidos. Ellos querían hacer un terror
un poco más estadounidense. No 100% estadounidense, aún querían tener, digamos, un poco de su sello inglés, pero es como una mezcla, ¿no? Las películas de la Amicus tienen un toquecillo inglés, pero no del todo. Tienen también otro toquecillo estadounidense. Y eso es porque los guiones venían de Estados Unidos, o sea, todos los que trabajaban en la Amicus, digamos que eran gente de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, pero las películas se rodaban en Inglaterra con actores ingleses, con directores ingleses. Entonces tenían el toquecillo inglés, pero a la vez ese otro toque de los Estados Unidos. ¿Por qué lo hicieron así? Pues por darle, a lo mejor el productor pensó cuando creó la Amicus, darle una cierta modernidad. Ya el cine de terror gótico este de la Hammer estaba hundiéndose. Poco a poco incluso la Hammer intentó cambiar un poco su estructura a la hora de hacer cine, modernizarse. En Estados Unidos estaba empezando el cine de terror moderno con directores como George Romero, Wes Craven, Tobe Hooper. Entonces querían un poco hacer algo más parecido a lo que venía del otro charco, porque era lo que más éxito estaba teniendo. Entonces vamos a traer guiones de Estados Unidos, a trabajar con gente de Estados Unidos y hacer un producto más americanizado. En vez de tan inglés, más americanizado, que al fin y al cabo en realidad es lo que han hecho muchos, lo que hacían también los italianos o incluso lo que han hecho muchas veces los españoles. Entonces la Amicus se especializó sobre todo en películas de antologías, como digo, en películas de historias cortas, tienen una historia central, que es, digamos, el eje de la película, con un final sorpresa, era algo que tenían en especial todas estas películas, que tenían un final sorpresa. En la historia principal se van contando otras historias y luego esa historia principal, conforme termina, tiene una supuesta sorpresa, que muchas veces llegaba de verdad a sorprenderte. Y se especializó en ese género de antologías. Entonces pensaron, bueno, ¿por qué no vamos a hacer una película de historias de la cripta, de estos cómics tan famosos que habían en los años 50, historias de la cripta? ¿Por qué no vamos a hacer un cómic? Entonces esta película, que se tituló, como digo, en castellano, Condenados de Ultratumba, el título tiene mucho que ver con la película y no quiero desvelar nada, es un título bastante acertado. Entonces son varias historias de los cómics de historias de la cripta. Están mezclados, ¿no? Salen historias tanto de historias de la cripta como de El Baúl de los Horrores, que también hicieron una versión, la Amicus, de El Baúl de los Horrores. Que en realidad es que es lo mismo, ¿no? Pues los cómics, como digo, no son historias de terror. Unas te ponen el personaje del Guardián de la Cripta, que es el que los presenta, y otras pues el otro tipo del Baúl de los Horrores, y en otros la de la bruja, del caldero. Pero bueno, son todo más o menos las mismas historias. El que más fama creó, por decirlo de alguna manera, y por eso tenía más historias, a lo mejor a la gente le llamó más la atención, fueron las historias de la cripta, el Guardián de la Cripta y tal. Entonces por eso cuando se hizo la serie en los años 90 eran historias de la cripta presentadas por el Guardián de la Cripta. Digamos que era cogió bastante más fama esas historias que las historias del Baúl de los Horrores o que el Caldero de la Bruja, que eran igual de buenas porque eran los mismos escritores y los mismos dibujantes los que realizaban todas las historias. Pero bueno, es como el sello más fuerte, ¿no? Historias de la cripta, el Guardián de la Cripta y tal. Y esta película, por eso en su título original era Historias de la Cripta, aunque las historias que cuentan son tanto de historias de la cripta presentadas por el Guardián de la Cripta como historias de El Baúl de los Horrores también. Igual que en la película del Baúl de los Horrores vienen tanto historias del Baúl de los Horrores como historias del Guardián de la Cripta, de historias de la cripta. O sea, es lo mismo, son las mismas historias en realidad. Hay algunas, de hecho, que tanto de la película esta de Condenados de Ultratumba como de la película del Baúl de los Horrores de la Amicus, hay historias que tengo yo ahí, de los cómics que me pasó mi hermano, que me pasó bastante, tengo más de 30 cómics ahí. Pues hay historias que he visto yo ahí de las que... De esta película, por ejemplo, de Condenados de Ultratumba, la segunda historia... Sí, la segunda... La cuarta y la quinta son 5 historias. La segunda, la cuarta y la quinta las tengo yo ahí en los cómics estos. Y bueno, es una película que a mí me gusta mucho. Es una película, la verdad, que es para recomendar. A mí, como digo, siempre me han gustado las películas de antologías. Me han gustado mucho. Las de la Amicus me gustan muchísimo. Y yo las recomiendo. Es una película que, si eres fan del cine de terror, hay películas que tienes que ver. Yo siempre recomiendo algunas. Puedo decir, bueno, pues esta película está bien. Si la ves, vas a disfrutar de una buena película. Pero si no la ves, no pasa nada. Pero hay otras películas que, si eres fan del terror, tienes que verlas sí o sí. Porque son películas clave.
Y hay muchas que son más conocidas, otras son menos conocidas, pero esta es una de las películas clave si quieres ver cine de terror, sobre todo de antologías. Si te gusta el cine de terror, sobre todo, y eso es lo principal, sobre todo tiene que gustarte el cine de terror, pero luego, como digo, si quieres escudriñar, ¿no? Bueno, si te gusta pero quieres meterte de lleno en el fantaterror, o meterte de lleno en los giallos, o meterte de lleno en el cine de terror moderno, en los directores del terror moderno, en John Carpenter, en George Romero, en Craven, en tal, pues estas son las películas clave y tal. El cine de muertos vivientes, estas son las películas clave. Y en el cine de antologías, esta es una de las películas clave. Junto con Creepshow, junto con El Gato Infernal, junto con, lo pondría yo, con Refugio Macabro, Bolsa de Cadáveres también la metería yo en el saco. En fin, muchas películas muy buenas dentro de este subgénero de terror de antologías. Y esta es una de las claves. O sea que es una película que si eres fan del terror, tienes que verla, vamos, sí o sí. Es de obligada visión. Y aparte ya, si dices, bueno, es que ahora quiero escudriñar en cuanto a antologías, pues también. Esta es una de las antologías que tienes que ver sí o sí. Y bueno, comentar eso. Siempre dentro de estas películas de antologías, como digo muchas veces, algunas te gustan más que otras, está claro. Pero todas son buenas. Si la película es buena, todas son buenas. Todas las películas que he nombrado antes, todas las historias son buenas. Siempre destaco más esta. Me gusta más esta otra, personalmente, siempre hay alguna que te destaca más que la otra, pero todas son muy buenas en estas películas, y en esta película también. Todas las historias, las 5 historias son muy buenas. ¿Cuál destacaría yo? Yo destacaría la primera, destacaría la tercera y la cuarta. Sí, siendo también muy buena la segunda y la quinta, ojo, pero yo para mí destacaría, yo creo que por igual no sabría con cuál quedarme, la primera, la tercera y la cuarta, sí. Yo destacaría esas 3. ¿De qué va cada una? Y sin desvelar nada, porque la verdad es que si... No, esta vez no voy a hacer spoilers, porque es una película que, bueno, como digo, es obligada a visión. Y no voy a hacer, no. Voy a tentaros. Si os gusta el terror, esta película tenéis que verla, porque tiene un final sorpresa muy bueno, pero que te da una pequeña pista en la primera historia para saber realmente lo que sucede al final. O sea, esa sorpresa la puedes desvelar con una pequeña pista que hay en la primera historia. Con eso ya digo algo ahí. Y tienen, aparte de ese final sorpresa, que es bastante sorprendente, que también se parece... Bueno, no voy a decir que... No, me callo. Si no, igual lo adivináis. Todas las historias tienen también un final que dices, hostias, tienen algo ahí que... Y por eso no quiero desvelar nada de la historia, salvo un poco el argumento muy por encima, porque tienen un toquecillo ahí y... sorpresa, cada final de cada historia es una sorpresilla. Entonces es una película que está muy bien. Aparte de que también tiene algunas escenas de verdad muy buenas y muy bien logradas. El director de Freddy Francis trabajó mucho para la Hammer como para la Amicus. Y era uno de los grandes directores del cine de terror inglés, junto con ay, a ver si lo digo. Terence Fisher, se me había ido de la cabeza, joder, uno de los grandes maestros del cine de terror gótico. Terence Fisher, que trabajó muchísimo con Peter Cushing, con Christopher Lee, volvió a traer los clásicos de monstruos de la Universal, les dio un aire más novedoso en la Hammer, como Drácula, Frankenstein o La Momia, y Roy Brad Baker. O sea, esos 3 directores, digamos que eran los directores claves del cine de terror inglés. Freddy Francis, que es el director de esta película, Terence Fisher y Roy Brad Baker. Y bueno, la primera historia que aparece Joan Collins, que Joan Collins es una actriz que salió en la serie esta de Santa Bárbara, creo que era, Santa Bárbara, sí, una de las series estas que fueron tan famosas en los 80, estaba Falcon Crest, Santa Bárbara y Dallas. Pues creo que en Santa Bárbara era la que salía Joan Collins, aquí sale muy jovencita, y bueno, pues trata que esta mujer, me he adelantado a los acontecimientos. Voy a contar primero la historia central. Lo que trata la película, la historia central. Es un grupo de personas que son turistas que entran a ver como unas catacumbas, ¿no? Entran a verlas con un guía turístico que está enseñando pues unas catacumbas, que es como unos monumentos de esa ciudad, y entra y empieza a llevarlos por unos pasillos y seguirme y no perderse, porque aquí hay muchos pasadizos, muchos túneles que te llevan a catacumbas y tal, y si os perdéis no vais a encontrar la salida, así que tenéis que seguirme. Pero un grupo de personas se pierde.
Empiezan a ir por un túnel, por otro, por aquí, por allá, y no llegan a encontrar al guía ni llegan a encontrar la salida. Hasta que llegan a una especie de sala, que sería lo que es la guarida del guardián de la cripta. Y la sala se cierra. Entonces aparece un tipo con una gabardina. Ese tipo representaría al guardián de la cripta. Y entonces les dice que ellos están ahí por un motivo, que será el motivo que sabremos al final de la película. Y que les pregunta a cada uno qué es lo que vais a hacer después de estar aquí. ¿Dónde vais a ir? ¿Qué es lo que vais a hacer? Y entonces la persona, antes de contestar, el tipo le muestra, como a través de una visión, lo que le va a pasar después, y esa es la historia de cada uno. Esto tiene un truco, hay que quedarse con todos los detalles, con la pregunta, ¿qué es lo que vais a hacer después? Y con lo que le muestra. Y como digo, en la primera historia hay una pista que te desvela un poco el desenlace final. Si te fijas, te puede desvelar el desenlace final de la película. La primera historia, que es la de Joan Collins, es que ella está casada con un hombre mayor y lo mata. Y finge un accidente, finge como que el hombre ha caído por las escaleras. Ella lo mata con un atizador de estos de chimenea y finge como que se ha caído por las escaleras y ha muerto del golpe. Tiene a la hija durmiendo arriba y la tía se carga abajo al marido. El caso es que por la radio anuncian que se ha fugado un psicópata del manicomio y que va disfrazado de Papá Noel en Navidades. Buena temporada para ver la película, por lo menos para ver esa historia. Y por supuesto el Papá Noel acabará en la casa de ella intentando entrar, intentando atacarla. Entonces ella se ve por un lado, claro, no puede llamar a la policía porque tiene ahí al fiambre del marido. Entonces se ve por un lado como intenta desembarazarse de este psicópata y a la vez por otro lado deshacerse del cadáver del marido, o sea, fingir ese accidente que quiere antes de poder llamar a la policía. Por supuesto tiene ese pequeño toquecito de humor negro al final de la historia, conforme el desenlace tiene ese toque de humor negro que dices, ay, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, bueno, eso no digo más. Eso es la primera historia, buenísima también, como digo, de mis favoritas de la película. La segunda historia es la más siniestra de todas, como es la más lúgubre de todas. Trata sobre un tipo que quiere abandonar a su mujer y a sus hijos por su amante. Se va a ir con su amante a vivir a otro sitio y le dice a la mujer que se va a trabajar, pero el tipo coge y se va con la amante y dice, mira, me largo y ya no vuelvo más. El caso es que tienen un accidente en el coche. Cuando el tipo va al coche, sale del coche como herido y tal, y mira y no está la amante, que era la que estaba conduciendo. Va por ahí medio aturdido y empieza a encontrarse con gente, pero todo el mundo con el que se encuentra empieza a huir de él de una manera muy extraña. En esta película está rodada como viendo tú lo que ve esta persona, o sea, es, digamos, la vista subjetiva, la cámara subjetiva, muy al estilo giallo italiano. Ves lo que ve el asesino, pues aquí ves lo que ve esta persona, cómo va a comunicarse con la gente pidiendo ayuda y la gente va huyendo de él. Y bueno, así intenta llegar hasta su casa. ¿Qué pasará al final? Sorpresa. La tercera historia nos trata sobre que la tercera historia aparece Peter Cushing, el grandísimo Peter Cushing, que ha aparecido también en un montón de películas, tanto de la Hammer como de la Amicus, que es un hombre que vive en un barrio bastante acomodado, pero es un tipo que parece un vagabundo. Ha heredado la casa, el hombre es viudo, vive allí solo, con un montón de perros, y le gustan mucho los niños van a visitarlo, él coge juguetes de la basura, pero los arregla y se lo da a los niños, y le gusta pues jugar con los niños, estar ahí con los perros, es es lo que le hace feliz, es la única diversión que tiene el hombre, es lo único que le hace feliz. Él habla con el cuadro la foto de su mujer, es lo único que tiene, la foto de su mujer, el recuerdo de su mujer, que habla con ella también, por cierto, haciendo la ouija, habla con el fantasma de la mujer, y el jugar con los niños, en hacerle regalo a los niños y el estar ahí con los perros. El caso es que tiene un vecino enfrente, que es un chaval joven, un tipo de estos así, muy creído, yo quiero ser de la alta sociedad, y claro, ese barrio, que es un barrio bueno, con vecinos de gente de postín, pues es como que el barrio, según él, lo afea, es que hay una persona que parece un mendigo, aunque no lo sea, que coge cosas de la basura, que el tipo va desaliñado, que dice, tendrá la casa llena de mierda, cuando el tipo tiene la casa impoluta. El caso es que quiere echarlo del barrio. Para echarlo del barrio lo que hace es un acoso masivo. Primero, pues, destroza todos los rosales de un vecino para que el vecino piense que han sido los perros de él. Llama a la perrera y le quiten los perros.
Luego convence al dueño, al jefe de él, que le eche del trabajo, lo único que le quedaba. Ya apenas puede casi pagar la luz, el agua y todos los gastos que tiene en la casa. Convence a las madres de que los niños no vayan a verle. Las únicas alegrías, vamos, se la están quitando. Poco a poco intenta minar la voluntad de esta persona para que al final quiera irse y venda la casa. ¿Qué pasa? Que esto al final será una espada de doble filo. Al final sucederá algo y ese algo tendrá una respuesta y ya no digo más de la historia. También muy buena, entre las mejores de la película. La cuarta historia es una especie de versión de la historia de La mano del mono, que es una historia, si no me equivoco, de Ray Bradbury, de un cuento, una historia corta de Ray Bradbury, creo, de Ray Bradbury, que ya se llevó en una serie de historias para no dormir, de la serie esta que hizo Narciso Ibáñez Serrador, una serie buenísima. Y una de las historias era La mano del mono. La mano de un mono que te concede 5 deseos, cada dedo es un deseo. Pues en este caso, en vez de una mano de un mono, es una estatuita china que te puede conceder 3 deseos. Entonces el dueño resulta que está en la ruina, es un millonario que junto con su mujer ha ido coleccionando objetos de todo el mundo. Son coleccionistas, han viajado por todo el mundo y han ido coleccionando objetos de aquí y de allá. El caso es que está en la ruina, la empresa ha quebrado o algo ha pasado, entonces tiene que vender cosas, tiene que vender todos los objetos que tiene que deshacerse de cosas para poder pagar las deudas que tiene. Y haciendo una especie de inventario de las cosas que tiene para vender, ve esa estatuilla y recuerda que el que se la vendió le dijo que podía concederle 3 deseos, aparte que viene escrito en la misma estatuilla. Y lo ve una tontería, pero la mujer de él dice: deseo tener un montón de dinero. Y bueno, esta vez no son 5 deseos, son solo 3, pero como siempre, y si alguien ha visto la película de la serie de historia de historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, La mano del mono, sabrá como lo que sucede, que no todos los deseos vienen como tienen que llegar, ¿no? Un poco también como la película esta que hizo Wishmaster, ¿no? El genio. Te concedo deseos, pero no todos los... pero tienes que saber cómo pedirlos, porque cuidado con lo que deseas, ¿no? Como decía, porque a lo mejor el deseo se da la vuelta y te dan la cara, ¿no? O sea, desea algo, pero puede esto volverse en contra tuya. Tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas. Y aquí es un poco lo que pasa. También es de las mejores. Y la última historia, que para finalizar, es de un lugar, una especie de residencia para personas ancianas que son ciegas. Y llega un nuevo director a la residencia, un tipo que ha estado en el ejército, le llaman el mayor, que va con su perro. El perro es como su mano derecha, el tío chasquea los dedos y el perro, un pastor alemán precioso, le obedece y hace todo lo que le pide él. El caso es que el tipo es un déspota. Cuando llega le dice al perro, dice: aquí vamos a vivir bien. Y el tío resulta que empieza a recortar gastos, empieza a quedar dinero él, y claro, recorta gastos recortando en la calefacción. Y los pobres hombres están por la noche pelados de frío, con mantas ahí y también encima recortado en mantas. O sea, ya no compra tantas mantas, o sea, no tienen casi mantas y un frío que te cagas. Luego, ha recortado en la comida. También ya no tienen las mismas raciones, las comidas son menos... hay menos cantidad de comida. Mientras el tipo está en el despacho porque hay uno de los ciegos, que digamos que es el líder, que es el actor Patrick McGee, que también trabajó mucho en películas de la Hammer o de la Amicus, y es un poco el representante de los demás ancianos ciegos. Y cuando va a verle, pues para decir: oye, pon la calefacción. Y el tipo: no, la calefacción, las normas es hasta las 8 y a las 8 la corto. No hay que recortar en gastos. Joder, pues más mantas. No, las mantas son las que hay y no voy a comprar más porque hay que recortar en gastos. El tío siempre a lo suyo. Y hay una escena graciosa porque va a decirle: joder, ¿por qué has cortado la comida? Las raciones, comer es necesario. También abrigarse del frío para no morirte, pero es la comida. Y el tipo se lo está diciendo y dice: no, es que hay que recortar en la comida. Y dice: hay que recortar. El tío se está comiendo un bistec de carne, ahí con una copa de vino. Y el tío, claro, el ciego dice: coño, soy ciego, pero los demás sentidos los tengo más agudizados. Es lo que le dice: no podemos ver, pero los demás sentidos los sentimos el doble. El tacto lo sientes el doble, el frío lo sientes el doble, los olores lo sientes el doble. Entonces necesitan un cuidado especial. No son como las demás personas porque sienten el doble que las demás personas. Tienen más agudizados los demás sentidos al no tener un sentido básico como es la visión. Entonces dice: estás comiendo carne. El tipo huele la carne, dice: estás ahí comiendo carne. El tío ahí
pegándose una pedazo cena que flipas y los otros ahí comiendo un plato de caldo y a malas penas. El tipo, no, hay que recortar tal y cuando le tocan mucho de los cojones les embista al perro. El caso es que los tiene ahí todos puteados. Una noche uno de ellos que coge pulmonía, no poder abrigarse bien, muere. Y entonces a partir de ahí los tipos ya le hacen la cruz al mayor este. Y lo que digo aquí, y no es un spoiler, es que hay una venganza, pero pedazo de venganza que se montan los hombres estos. Y esta es la última historia, también muy buena. Como digo, las 5 historias son muy buenas, muy recomendables. Yo personalmente, cada uno igual luego, el que la vea dice, pues a mí me gustaron más estas otras y tal. Personalmente me quedo con la primera, la del Papá Noel este psicópata, con la tercera de Gran Peter Cushing y con esta de la cuarta, con la del muñeco este, la figurita que te concede los deseos. Y luego está la historia central del Guardián de la Cripta, que los tiene reunidos por un motivo y al final se sabrá ese motivo, que es una sorpresa que de verdad te sorprende bastante. Es una gran revelación que, como digo, si eres un poco espabilado, tiene el truquillo de que en la primera historia te dan una pequeña pista, una pequeñita pista. Y bueno, eso es todo. Como digo, es una película recomendable al 100%. Para mí es una grandísima película. Si te gusta el cine de terror, tienes que verla sí o sí. ¿Queréis ver películas de terror de antologías? Pues bueno, pues esta está en la lista. Esta está en la lista, entre muchas. La verdad es que yo pondría a casi todas las de la Amicus, las de antologías, por no decir todas. Ahora mismo estoy pensando es que me vienen un montón de nombres. Hicieron muy buenas películas de antologías. De hecho, se especializaron en las películas de antologías. Y esta película, la verdad es que es muy buena. Y también, si os gustó la serie, mucha gente no sabrá de que había una película anterior a la serie de Historias de la Cripta. Pues esta es la película. Esta es la película de Historias de la Cripta, ¿no? Que aquí se tituló Condenados de Ultratumba. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La semana que viene traeré otra película. Que seáis todos muy felices y que disfrutéis muchísimo de estas fiestas. Hasta siempre.